su zapato de mi hijo lo vi. Ese sí es mi hijo, dije. Ese sí es mi hijo. Y la licenciada me dice, señora, ¿por qué lloras? Señorita, ese es mi hijo. Mi hijo está durmiendo. Levántamelo, me lo llevo a mi casa, por favor, a mi hijo. Edith Aguilar no olvida a la vez que su hijo, José Luis Aguilar Yucra, se despidió 2 veces de ella, dándole besos en la frente antes de verlo por última vez. El joven de 20 años murió de un disparo en la cabeza el pasado 15 de diciembre en las protestas de Ayacucho. Con lágrimas en los ojos, Edith narró que a las 5:30 de la tarde de aquel día, José Luis partió de su trabajo, en el que se dedicaba a embolsar gaseosas, con destino al cementerio general para encontrarse con sus amigos y participar en las manifestaciones, que lo hacía por primera vez y por convicción. Apenas 1 hora después de su llegada, recibió un impacto de bala en la cabeza. Me fui corriendito y alcancé ambulancia. Esa ambulancia me está llevando a mi hijo ya, fallecido ya. Aquel 15 de diciembre, Edith estaba pendiente de la llegada de José Luis a casa e incluso se comunicó con el joven por Messenger, en el que le decía que no vaya por el cementerio general porque esa zona se había convertido en una batalla campal, en el que corrían disparos. José Luis solo respondió, ¿qué pasó, mamá? Fue la última conversación que tuvieron madre e hijo. Mi cuñada me llamó incluso. En el cementerio hay uno muerto, igualito que el Joselito está, anda, reconoce, está botado, me dice. Está tapado con mantel. De acá la cabeza no tiene, amigo, no tiene. La orejita es un poquito abierta como tal videta. Igualita, señorita, de mi hijo. Me desmayé, me caí en el suelo. Ay, es señorita. Él es tu hijo, señora. Sí, me desmayé en sala de espera, señorita. Me desmayé. Aquel joven de 20 años, quien de niño era muy travieso y amante del chaufa, del ceviche y el ayinomén, es recordado por sus familiares y amigos como una persona que se ganaba la vida trabajando como 1000 oficios. Fue desde cobrador de combi hasta peón en la construcción de una carretera. Justicia por mi hijo, señorita. Mi hijo no es ni matón ni asesino, para que no digan vandalismo, terrorista. Titi conocida era mi hijo, como era de chamba. Conocida era mi hijo, señorita. Mi hijo así pendiente, mantención para su hijito, trabajaba, señorita, que le deja 2 añitos de huérfano, su hijo, señorita. Adiós, amigos, tierra querida. Adiós al arte que fue mi vida. Cantaré del más allá. Va a estar así. ¿Y mi hijo qué ha sido? Era un delincuente. ¿Qué cosa era para que sea detenido en el hospital? Don Alfredo y su esposa, doña Francisca, lloran la partida de su hijo de 19 años, Jonathan Alarcón Galindo, quien se convirtió en el 10º y último fallecido de las protestas en Ayacucho. Ha crecido mi hijo, tranquilo, ningún problema ha tenido mi hijo. Es la primera vez que ha salido a la protesta. Porque un campesino humilde de ese extremo llega a morir sufriendo en el hospital, tan detenido en el hospital. Alfredo Alarcón señaló que su hijo Jonathan asistió a la manifestación por obligación del presidente del Comité de Riego de la comunidad de Chiara, asociación en el que participaba. Vienen obligando hacia las presidentes de la comunidad, el presidente también trata de obligar a los usuarios más que nada. Como apoyo, mi hijo salió de la casa. La pesadilla de sus padres comenzó en el hospital. Por 6 días, Jonathan permaneció en la unidad de cuidados intensivos tras recibir un disparo por la espalda que le destrozó los intestinos. En ese tiempo, don Alfredo y su esposa tenían poca información sobre el estado de su hijo y creen que estuvo retenido en el hospital sin recibir una atención médica óptima. Al 5.º día de su internamiento, sus padres esperaban que sea referido a un hospital de Lima. Sin embargo, el vuelo humanitario nunca llegó. El cuerpo de Jonathan ya estaba cada vez peor. Su padre resignado, y el 6.º día falleció. Porque mi hijo ya está en los últimos. Amanecerá, no lo sé. ¿Qué cosa era para que sea detenido en el hospital? ¿Por qué tanto lo detienen? ¿Por qué tanto lo tienen? Dijo que ha sido un delincuente. Jonathan tenía la ilusión de estudiar una carrera universitaria, pero al mismo tiempo tenía la responsabilidad de trabajar ayudando a sus padres, quienes son peones en un centro de abasto de papas y viven en una casa alquilada. El sacrificio de Jonathan era para mantener a su hijo de 1 año y 7 meses y a su segundo hijo, que está por nacer y hoy deja en orfandad. Vienen a preguntarme muchos así,
en qué se metía tu hijo, en qué cómo estaba. Entonces mi hijo tiene 19 años, con esa edad, ¿cómo va a estar tildado con un terrorismo? Janet Román nos muestra las fotos de su esposo, Raúl García, de 35 años, luego de recibir un disparo en el estómago. ¡Para Raúl García, justicia! ¡Justicia! ¡Para Raúl García! ¡Justicia! Queremos justicia, Señor. Nosotros somos ayacuchanos, pero trabajamos. Raúl deja en la orfandad a sus 4 hijos, 3 de ellos son menores de edad. Como padre, ¿no? Ya jugaba con sus hijos, alegre. ¿A qué se dedicaba? Era maestro. Maestro de obra. De construcción de casa. Janet cuenta que era la primera vez que su esposo Raúl participaba en una protesta. Nunca más regresó a casa. Parecía una guerra ya. De frente a tu cuerpo te disparaban. Janet cuestionó que los resultados de la necropsia no hayan sido los mismos que recibió en sus manos. Le dieron un certificado que arrojó que su esposo había fallecido de un derrame y no producto de un proyectil de arma de fuego. Cuando yo fui donde el doctor y dije, doctor, ¿qué posible le has puesto así nomás? Muy bien, sabes que tú le has hecho la autopsia. Tú mismo has hecho y has encontrado la bala. ¿Por qué? Le dije, nos hemos confundido. Estás confundido. ¿No será que te han pagado? Como lo dijo el diario New York Times, una pausa en las protestas de Perú para honrar a los muertos. Ha pasado 1 mes y medio desde que los deudos de los fallecidos ayacuchanos no hayan justicia. Han tropezado con barreras llenas de irregularidades y maltratos desde el momento que llegaron a un hospital hasta retirar el cuerpo de sus seres queridos. Ayacucho ha registrado el 40% del total de muertes ocurridas en las protestas del sur del país. Esta región volvió a ser testigo de una masacre, así como ocurrió en estas mismas calles hace más de 2 décadas, a manos de la banda terrorista Sendero Luminoso, y vivieron la respuesta de asesinatos extrajudiciales de parte de las Fuerzas Armadas. Hoy buscan voltear la página y tratan de sobrellevar la situación, reactivando su turismo, sus tradiciones y su trabajo. Joana Hualpa, Nativa nos conecta.